Trobem al centre cívic de Sant Martí, del carrer Selva de Mar 213-229. Exactament són les 5 hores i 15 minuts i estem apropant a vosaltres una exposició que sota el títol Per Carnaval tot s'hi val, doncs Anna Maria Figuera ens presenta totes les possibilitats que podem trobar amb una miqueta d'imaginació i amb 4 materials al nostre abast per poder utilitzar aquest treball, aquesta feina amb els nostres carnestoltes, que per cert estan molt a la vora. A part d'aquesta exposició que veurem tot seguit i que va començar el dia 2 de febrer fins avui, aquest matí en què s'ha tancat al públic, doncs també us hem de dir que hi ha un curset de maquillatge de carnaval que va començar el passat dia 26 de gener i que s'acabarà el pròxim dia 18 de febrer d'aquest mes. Això es tracta de 8 sessions de dilluns a dimecres de les 18:30 a les 20:30 amb un preu molt accessible. També hi ha uns tallers de carnaval i aquest sí que teniu temps d'accedir. Tallers de carnaval, disfresses i maquillatge, que és un curs intensiu del 23, 24 i 25 de febrer de 2:15 de 6 de la tarda fins a 8:45. És totalment gratuït, però caldrà que porteu els materials necessaris. Materials que ara Anna Maria Figuera ens explicarà quins són els necessaris i com es porten a terme aquests treballs de maquillatge y de disfraces. En principio, los disfraces no nacieron como tales, sino como unos trajes que yo me hacía para unas representaciones infantiles de un preescolar que estuve trabajando durante 6 años. Bien, entonces, ¿cómo nace en ti la...? Bueno, pues porque precisamente además los 2 primeros años no cobraba nada y entonces tenía que utilizar materiales que fueran muy baratos. No podía comprar telas ni hacer gran gasto. Entonces pues se me ocurrió con bolsas de basura, la mayoría de ellos son con plásticos de bolsas de basura o comerciales. Este, por ejemplo, está hecho con bolsas de basura, pero porque antes las había de colores, ahora no, ahora solamente son grises y negras y tal, amarillas también hay, blancas, pero este concretamente está hecho todo él con bolsas de basura. Aquí al lado de este que estamos viendo, observamos uno que está hecho también con bolsas de basura, pero de colores. Sí, es que este me encontré con el problema de que los niños querían experimentar el fuego. Se hizo fuego en el patio y yo tenía que hacer una representación de fuego. Yo era el fuego. No sabía cómo hacerlo porque no tenía bolsas rojas, entonces me dediqué a ir a los vecinos pidiendo bolsas en color naranja, rojo, para hacer esta especie de llama. Porque en el momento que te mueves, como es un material muy ligero, se mueven igual que si fueran las llamas. Entonces, pues encogida, luego ir levantándote poco a poco, con movimientos circulares y haciendo que el fuego renacía. Como no tenía suficiente material, usé bolsas comerciales y además papel de seda en colores naranjas y amarillos. ¿Podemos ver alguno más? Sí, mira, este que ganó hace 2 años un primer premio en el Colegio de los Críos, está hecho a base de bolsas de basura amarillas y luego lleva cartulina metalizada dorada. No lleva nada más, únicamente el maquillaje, que es muy rico en color, aunque así no se aprecia mucho porque está dibujado, lo tenéis allí en la mampara. Entonces el maquillaje enriquece mucho más todavía el material, la carencia del material. Este también es de bolsas de basura, de estas de Netellé en Barcelona, que luego las han hecho, o sea, se compran en el ayuntamiento y todo esto. Entonces no tiene más que tiras de Navidad, cartulina plateada, luego tiene el relámpago que atraviesa y bolsas de basura. Todo él está hecho con bolsas de basura. Un de ben curiós, que a més de ser econòmic, doncs fa servir elements decoratius que son força interesants conèixer la seva procedència. Sí, para mí este es el más divertido porque tiene restos de juguetes de mis hijos. Esta red es de la cuna, porque se salía el crío de la cuna y se caía. Y incluso en el tocado lleva esta espuma, esta especie de espumillón de viruta, de celofán, que sirve para embalar las botellas y todos estos regalos de Navidad. Este es el más curioso de ellos. Veiem també un mocho, d'aquests populars mochos. Sí, efectivamente, me hizo gracia porque lo pensaba utilizar y no sabía cómo, y entonces le puse un poco de escarcha y hizo un mocho de encerar concretamente. Una disfressa que ens suggereix la tardor, aquesta que tenim a continuació. Sí, esta es un pantalón y un jersey viejos de mi marido. Entonces estos son bolsas de basura también y lleva también hojas de papel charol, de plástico e incluso hojas naturales, que las que me pude recoger este otoño las guardé, y para enriquecerlo puse en el tocado los colores verdes, amarillos y además un poco de escarcha dorada para enriquecer un poco el material.
I al costat de la tardor, la primavera, potser? Sí, es la primavera. Pero este no nació para una representación infantil, este le hice apuesta para la exposición porque el maquillaje era muy sugerente. Me gustaron los colores fucsia y entonces pues incorporé el traje. Bien, vamos a cortar un poco sobre este fondo tan bonito, que luego nos explicarás de qué se trata. Vamos a cortar un poco lo que estábamos hablando, la confección, los materiales que utilizas para hacer estos disfraces, y que nos expliques un poco esta exposición, cómo ha transcurrido, qué grado de aceptación ha tenido, y este cursillo de maquillaje de carnaval que está, podemos decir, en su mitad, ¿no? Sí, justamente la mitad. ¿Nos explicas cómo Pues corre? mira, en principio se empezó el cursillo de maquillajes. Después continuó la exposición. Y a partir de cuando la exposición se puso, mucha gente se ha apuntado. O sea, ha habido un gran número de gente que se ha apuntado después de que se ha iniciado la exposición. Por tanto, quiere Ha decir, habido bastante aceptación. hay una inquietud por parte de la juventud, podríamos decir, de cara a los carnavales, o más bien gente mayor, o cómo ha ido. Yo creo que está muy enfocada a la juventud y sobre todo muy enfocada a los críos, o sea, a la gente menuda, que ve que también fantasía en algo que ellos no sospechan, como son unos plásticos, que simplemente bolsas de colores, cartulinas, y creo que esto les satisface bastante. Les sorprende más que nada. Y como decíamos al principio, antes de hacerte esta pregunta, estamos con un fondo maravilloso, sobre todo de colorido, y podría decir que de bastante trabajo. Este quizás es uno de los que ha tenido más trabajo para ti, ¿o? Bueno, el que ha tenido más trabajo ha sido uno que veremos después de la noche de San Juan, pero este está hecho, tiene la gracia de que está hecho con bolsas comerciales. No son la mayoría de ellas, estas sí son de basura, que todavía las hay, pero todas estas son bolsas comerciales, bolsas de establecimientos de colores, y entonces para mí tiene la gracia del color. Y además le hice aquí, y lo hice muy a gusto porque me prestaron un taller incluso para poder esparramar bien todo el material y poderlo encontrar bien, y es uno de los que más a gusto he hecho. Podem veure aquest ocell, que veritablement és tota una explosió de color. Fue que el año pasado no tuve tiempo de hacerme ningún disfraz ni nada y no sabía qué hacerme en la cara, entonces no sé, empecé a jugar con el pincel y salió la hoguera del maquillaje. Entonces, a partir de ahí, yo tenía ganas de hacer algo que representara la noche de San Juan, porque yo nunca la había vivido como cuando estuve aquí en Barcelona con unos amigos. Siempre es una noche que a mí me ha parecido un poco mágica. Y he querido reflejar toda esa magia, no sé si lo he conseguido, en el disfraz. Los cohetes, las estrellas, la luna llena de San Juan y luego además el tocado con un estallido de la palmera de colores i la hoguera. Un dels processos també interessants i complementaris amb aquestes disfresses que hem vist, i a més necessaris, ens ho explicarà ella ara, doncs és el maquillatge, aquest que estem veient concretament. Este es el de la noche de San Juan, que está procesado para que las personas que vengan se hagan una idea de lo que se puede, cómo se trabaja el maquillaje. Entonces, la primera fotografía superior a la izquierda es el dibujo y el tapado de cejas. Después, el dibujo se va rellenando con los colores que tú quieres. Luego está el acabado y después ya el proceso final con los retoques, y ese está completo con el traje incluso. Un maquillatge també original és aquest que estem veient ara. Sí, pero este es de efecto, o sea, para salir a la calle no se puede ir porque está hecho con los ojos cerrados. La mirada del gato, si te fijas, es totalmente oblicua. Esta es la gracia de este maquillaje. Para hacerlo para la calle tiene que ser con los ojos abiertos y un poco distinto trabajado. I aquí estem davant d'un que és un premi infantil de l'any passat, ¿no? Sí, el año pasado lo ganó mi hijo, es el de lluvia, ese que os dije que iba con bolsas de basura grises. Y está hecho en un tono gris, más uniforme, más bien parecido al tocado y todo esto. Y después este tono gris es plateado, o sea, tiene un cierto brillo, como puedes ver. Luego lleva blanco y lleva escarcha plateada encima de las gotas. Aquesta ha estat la nostra trobada amb Ana Maria Figuera al Centre Cívic de Sant Martí, com dèiem al principi. Només ens resta recomanar-vos aquesta assistència, aquests tallers de carnaval, disfresses i maquillatge que es durà a terme els dies 23, 24 i 25 de febrer.